Hola, me presento. Mi nombre es Nicolás Arregada, estudiante del tercero medio B, y el día de hoy vamos a hablar sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Este conflicto es complejo y tiene raíces históricas, políticas y religiosas. Se centra en disputas territoriales y la autodeterminación de ambos grupos. La creación del Estado de Israel en 1948 generó tensiones, desplazamientos de población y guerras. Temas como la ocupación de territorios, los derechos de los refugiados palestinos y el estatus de Jerusalén continúan siendo puntos de conflicto. Los esfuerzos de mediación y soluciones han sido desafiantes debido a las diferencias ideológicas y las declamaciones sobre la tierra. Pero primero, para entender un poco más este conflicto, necesitamos saber hace cuánto tiempo lleva existiendo y el por qué comenzó. Como hablábamos anteriormente, desde la declaración del Estado de Israel en 1948, Oriente Próximo se ha convertido en una de las zonas más convulsas del mundo. Hace 70 años se han convertido en las zonas de guerra y enfrentamientos que han provocado decenas de miles de muertos y millones de desplazos que viven en la miseria. La tensión se ha prolongado durante décadas, involucrando diferentes aspectos como reclamos territoriales, derechos de autodeterminación y cuestiones religiosas. Su duración y complejidad hacen que sea un conflicto en curso desde mediados del siglo XX. Estas son las fechas más importantes para entender un poco el conflicto que no parece tener una solución a corto plazo. En el año 1917, el fin del Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desmoronó y puso fin a 13 siglos de dominio musulmán sobre Palestina. El territorio fue ocupado, todavía en plena guerra, por Gran Bretaña, que lo administró en virtud del mandato de la Sociedad de Negocios, germen en la actual ONU. La potencia europea manifestó en la declaración Balfour su deseo de favorecer allí la creación de un hogar nacional para el pueblo judío, lo que provocó el recelo de la población árabe de Palestina. Durante el mandato británico, el retorno de los judíos a su tierra ancestral, promovido por el movimiento sionista, tomó un gran impulso. Si en 1922 habían 84.000 judíos en Palestina, en 1931 ya eran 175.000, el 20% de la población. Su incremento fue proporcional al descontento árabe, y en 1936 estalló la revuelta general de los musulmanes de Palestina, que exigían su independencia y el fin de la inmigración judía. En esta revuelta, que duró 3 años, murieron 500 judíos y 150 británicos, mientras que en una décima parte de los hombres palestinos permanecieron, fueron heridos o se exiliaron. La imagen sobre esta línea muestra a un grupo de judíos ortodoxos huyendo de Jerusalén escoltados por la policía británica en 1936. Ahora vamos a responder unas preguntas que suelen aparecer cuando nosotros hablamos sobre este conflicto. Como la primera, ¿cuáles son las principales declaraciones territoriales de ambas partes del conflicto? Las principales declamaciones territoriales en el conflicto entre Israel y Palestina se centran en la región histórica de Palestina. Israel ha establecido fronteras reconocidas internacionalmente para la cuestión de los territorios ocupados, como Cisjordania y Jerusalén. Este es un punto de disputa. Palestina busca el establecimiento de una independiente. En esta área, con Jerusalén, este como su capital, las líneas especificadas de fronteras y la soberanía sobre este sitio específico, haciendo que la resolución sea un desafío continuo. Otra pregunta que también nace es, ¿qué papel desempeña la ciudad de Jerusalén y Belén en el conflicto? Jerusalén y Belén son ciudades claves en el conflicto entre Israel y Palestina, debido a su importancia histórica y religiosa por ambas partes. Jerusalén es sagrada por judíos, cristianos y musulmanes, y la disputa se centra en el control de lugares religiosos como el monte templo para los musulmanes y el muro de los lamentos para los judíos. La ciudad ha sido un punto focal en la negociación de paz, con reclamaciones de soberanía tanto Israel como Palestina sobre como Jerusalén Este. Belén, por otro lado, es significativa
para los cristianos como el lugar del nacimiento de Jesús, aunque ha estado bajo control de las autoridades palestinas. Su estatus y acceso han sido tema de controversia. Ambas ciudades simbolizan las complejas intenciones de la historia, la religión y la política en el conflicto. Como tercera pregunta tenemos, ¿cuáles son las diferencias entre Hamas y las autoridades palestinas en términos de liderazgo y objetivo? Hamas es un grupo islámico palestino que tiene una presencia significativa en la franja de Gaza, a diferencia de las autoridades palestinas, lideradas por la Organización para la Liberación de Palestina. Hamas tiene una ideología islámica y se ha involucrado en actividades militantes. Su objetivo declarando incluye la resistencia armada contra la ocupación israelí y la creación de un Estado islámico en toda Palestina, mientras que las autoridades palestinas buscan la recreación de un Estado palestino a través de negociaciones y han reconocido el derecho de Israel a existir, jamás teniendo posiciones más confrontativas. Estas diferencias han contribuido a tensiones internas dentro del liderazgo palestino. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cómo han influenciado las ocupaciones de Oslo en el conflicto? La ocupación de Oslo o los acuerdos de Oslo firmados en la década de 1990 entre Israel y la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Inicialmente generó expectativas de un avance hacia la resolución del conflicto. Sin embargo, la implementación de estos acuerdos también ha tenido consecuencias complejas. En corto plazo, los acuerdos de Oslo llevaron a la retirada de las fuerzas israelíes de algunas áreas de Cisjordania y Gaza, y al establecimiento de las autoridades palestinas como entre semi-autónomo. Sin embargo, la ocupación continuó en ciertas áreas y la construcción de asentamientos israelí también persistió, generando tensiones. Como quinta pregunta tenemos, ¿cuál es la posición de la comunidad internacional con respecto al conflicto Israel-Palestina? La posición de la comunidad internacional en el conflicto ha sido diversa, pero generalmente se ha concentrado en la búsqueda de una solución basada en la coexistencia pacífica de los dos estados, específicamente entre Israel y Palestina. Muchos países y organismos internacionales, incluyendo la ONU, han respaldado la idea de una solución de dos estados, donde Israel y un estado palestino coexistan dentro de fronteras reconocidas internacionalmente. La ilegalidad de la construcción de asentamientos israelíes en territorios ocupados y la necesidad de negociaciones directas entre las partes también son puntos comunes en las declaraciones internacionales. Como sexta pregunta tenemos, ¿cómo afecta el conflicto en la vida cotidiana de los ciudadanos de Israel y Palestina? El conflicto entre Israel y Palestina afecta significativamente a la vida cotidiana de los ciudadanos en ambas regiones de diversas maneras. En Israel, la amenaza de conflictos y actos de violencia puede generar tensiones y preocupaciones constantes en la vida diaria de los ciudadanos. Además, la necesidad de mantener una seguridad robusta, especialmente en áreas cercanas a zonas de conflicto, puede afectar la movilidad y las rutas cotidianas. Y por parte palestina tenemos, especialmente en la franja de Gaza y parte de Cisjordania, los ciudadanos enfrentan desafíos significativos debido a las ocupaciones de movimiento y limitaciones en el acceso a recursos básicos son una de las partes que afecta a la ciudadanía. El conflicto también ha tenido un impacto económico, afectando el empleo y el desarrollo económico en estas áreas. Ambos lados experimentan pérdida humana y sufrimiento debido a episodios de violencia y conflictos periódicos. La inestabilidad política y la incertidumbre sobre el futuro también contribuyen a un entorno difícil para los ciudadanos en ambos lados del conflicto. Como séptima pregunta tenemos, ¿qué medidas se ha tomado para buscar una solución en los estados de la región? A lo largo de los años llevado a cabo varios intentos y esfuerzos y medidas para buscar una solución al conflicto entre Israel y Palestina. Algunas de las iniciativas más destacadas incluyen Acuerdo de Oslo, firmado en la década de 1900
Estos buscaron establecer una marca para la coexistencia entre Israel y Palestina, una iniciativa de paz. Diversas propuestas internacionales como Iniciativa de Paz Árabe y la Hoja de Ruta para la Paz han buscado proporcionar un camino hacia la solución de dos estados y abordar cuestiones claves como las fronteras y el Estado de Jerusalén. Como octava pregunta tenemos: ¿cuál es el estado de los asentamientos de Cisjordania y Gaza? El estado actual de los asentamientos de Cisjordania y Gaza siguen siendo una fuente de conflicto y tensión en el conflicto de Israel y Palestina. En Cisjordania, Israel ha construido asentamientos que son considerados ilegales según el derecho internacional. Estos asentamientos han aumentado a lo largo de los años, afectando la contigüidad territorial en el Estado palestino. Como novena pregunta tenemos: ¿qué desafío representa los refugiados palestinos en la búsqueda de una solución duradera? Los refugiados palestinos representan un desafío significativo en la búsqueda de una solución duradera en el conflicto entre Israel y Palestina. Este tema está relacionado con la diáspora palestina, que resulta de eventos como la creación del Estado de Israel en 1948. El desafío incluye el derecho al retorno. Los refugiados palestinos y sus descendientes reclaman el derecho al retorno a sus hogares originales, de los cuales fueron desplazados, pero, sin embargo, esto plantea dificultades prácticas y políticas, ya que el retorno masivo podría alterar significativamente la demografía y composición étnica de Israel. Cantidades significativas. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina de Oriente Próximo estima que hay 1 millón de refugiados palestinos en la región. Abordar sus derechos y necesidades es crucial para cualquier acuerdo de paz. Para ya ir finalizando este tema, podemos concluir de que el conflicto es un asunto complejo y profundamente arraigado que ha permanecido por décadas, marcando por disputas territoriales, diferencias religiosas y tensiones políticas. Las raíces históricas de este conflicto se remontan al siglo XX, con la recreación del Estado de Israel en 1948 y el consecuente desplazamiento de cientos de miles de palestinos. A lo largo de los años, diversos intentos de encontrar una solución han tenido resultados mixtos. Acuerdos como los de Oslo brindan esperanza, pero la implementación completa se ha visto obstaculizada por desafíos políticos, desconfianza mutua y diferencias fundamentales en las aspiraciones de ambas partes. Elementos claves del conflicto incluyen las ocupaciones de territorio, la construcción de asentamientos, el estatus de Jerusalén y la cuestión de los refugiados palestinos. Estos temas continúan generando tensiones y obstaculizan los esfuerzos para llegar a una solución sostenible. La comunidad internacional ha abogado en su mayoría por una solución de dos estados, donde Israel y Palestina coexistan pacíficamente dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente. Con esto finalizamos el video, espero que les haya gustado y que tengan un buen día.